Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Yo quisiera empezar transmitiéndoles la emoción que yo siento particularmente de poder acceder a un documento, el más reciente en Latinoamérica, pero sobre todo un documento que es el resultado de una experiencia de muchos meses, de un par de años, de una consulta donde participaron hombres, mujeres, jóvenes, familias, sacerdotes, obispos, teólogas, o sea, el conjunto de la Iglesia de bautizados y bautizadas. Nos gustaría, como equipo de Indifopa, poderles transmitir la experiencia de la riqueza de un documento que está ahí a nuestra mano, que nos están ofreciendo, ojo, no los obispos, que nos lo está ofreciendo la Iglesia toda, de la cual cada uno de nosotros somos parte. Este documento hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, sin duda alguna, para quienes ya lo hemos leído, podemos captar que sencillamente es el resultado de los gritos y clamores de los grupos de iglesia en América Latina. Y estamos hablando de grupos que usualmente han sido marginados y relegados en la misma iglesia. Es por eso que la invitación de estas 3 noches, dándoles una pildorita únicamente, una muestrita de lo que es el documento, es una invitación para que lo bajemos de internet o lo compremos. No sé si ya está en... no, aún no, está tan fresquito que todavía no está editado. Que lo bajemos de internet y lo leamos. Son 144 páginas, pero riquísimas, riquísimas. Y tenemos en nuestras manos un documento que nos puede guiar y que nos debe guiar en nuestro caminar diocesano, y que esa es la intención de esta diócesis, nuestra querida diócesis de Alajuela. Si ustedes han mirado lo que vimos ayer y lo que nos compartió nuestra compañera hoy, el documento sencillamente está dividido en 3 partes muy sencillas que responden a lo que se llama el método teológico latinoamericano: el ver, el juzgar y el actuar. Ese juzgar podemos pensarlo como una iluminación: ver, iluminar y actuar. ¿De acuerdo? Entonces, el documento es muy fácil de entender por eso, y porque también tiene un lenguaje que responde a las necesidades, porque es el resultado de esos, como les digo, de muchas voces fueron recogidas y muchas voces fueron escuchadas y fueron plasmadas en el documento. Y la parte 3 es la parte del actuar. Pero antes de mirar algunos elementos del actuar, del cual cada uno de nosotros vamos a ser protagonistas, porque mañana, Dios primero, vamos a hacer trabajo de grupo, y en ese trabajo de grupo vamos a tener la oportunidad de revisar líneas de acción para ese actuar.
para el cómo hacer y el qué hacer de nuestra iglesia. Antes de eso quisiera únicamente que nos fijáramos un poquito en esa imagen. Esa imagen es la portada del documento. Es una imagen muy rica. No sé si desde atrás la logramos mirar. Veámosla un minuto, unos segundos, y tratemos de interpretarla. ¿Qué miramos en esa imagen? ¿Qué nos llama la atención? Un par de participaciones. ¿Qué nos llama la atención de esa imagen que es la carta de presentación del documento? ¿Rostros? ¿Qué rostros, padre? Muy bien. Tenemos diferentes rostros, ¿ok? Que evidencian las diferentes identidades que tenemos como Latinoamérica. ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención? ¿Perdón? No hay fronteras. Muy importante. Somos un solo continente. Somos una sola comunidad. Una sola iglesia. ¿Qué más? Ajá. Somos todos bautizados. No hay distinciones. Hay matrimonios jóvenes y adultos. ¿Hay adultos mayores? ¿Sí? ¿No? ¿El trigo? ¿Qué le simboliza a usted el trigo? Muy bonita interpretación. Estamos invitados a ser una iglesia misionera, a anunciar ese querigma del cual nos habló la compañera y nos habla el documento, ¿verdad? ¿Alguna otra observación? Bajo el mismo sol. Muy bien. El Cristo Redentor, más o menos en el centro del continente. Muy bien. Ok, muy linda la observación. El clero no está uno ni dos, sino que es una unidad. Como nos gustaría ver a nosotros, laicos y laicas, al clero, como una unidad. ¿Qué más? Hay indígenas, hay afroamericanos. Muy bien. Con este punto de partida, es solamente para que desde la imagen misma nos sintamos invitados e invitadas a leer el documento, a leer y estudiarlo. ¿Quiénes estamos hoy representados aquí? Agentes de pastoral de las parroquias, somos consejos de pastoral. ¿Qué hacemos los consejos de pastoral? ¿Ayudamos solamente a labores decorativas en la parroquia? ¿O estamos llamados a ser agentes de cambio, agentes transformadores, agentes evangelizadores? Pues bien, ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad. Debemos transmitir este mensaje de estas noches a todos los agentes de pastoral de nuestras parroquias. Por eso estamos aquí. Y esa es la invitación y ese es nuestro deseo. Y eso es lo que nuestra diócesis nos pide, nuestra iglesia nos pide. Bien, vamos a ver en algunos minutos brevemente la parte 3
del documento, que tiene que ver con el actuar. Esta parte se titula El desborde creativo en nuevos caminos a recorrer en perspectiva misionera. ¿Qué les llama la atención de este apartado? Nuevos caminos. Muy bien. Desde el título mismo se nos está diciendo que muchas veces estamos acostumbrados a hacer las cosas a veces de forma rutinaria porque siempre las hacemos así. Y aquel eslogan que todos repetimos, es que hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así. ¿Les ha pasado a ustedes? En sus grupos, en sus parroquias. Y a veces nos resistimos a los cambios y a las novedades. Pues bueno, las voces de Latinoamérica nos están diciendo que hay nuevos caminos. Y tenemos como agentes de pastoral que acceder a esos nuevos caminos y caminar con Jesús, al lado de Jesús, en esos nuevos caminos. Muy bien. Una iglesia evangelizada tiene dos apartados, esta parte 3. La primera es una iglesia evangelizada y evangelizadora en perspectiva misionera. Y nuevamente me detengo en ese juego de palabras. Estamos llamados solo a evangelizar, a evangelizarnos. Aquella famosa frase de que nadie puede dar lo que no tiene, aquí se aplica muy bien. Es un llamado a que constantemente tenemos que estarnos renovando, recreando, refrescando. Nunca estamos convertidos totalmente. La conversión es un proceso. Nunca estamos aprendidos completamente. Siempre hay algo nuevo que aprender. Aquellos agentes de pastoral que muchas veces decimos, no voy a ese curso, ¿para qué? Si ya lo sé todo. Ya lo llevé, ya me lo sé. Pues no. Hay nuevos caminos. Y si hemos aplicado, y si vamos a aplicar en nuestras parroquias el ver, el juzgar y el actuar, tenemos que estar con los oídos atentos y dándonos cuenta que hay muchos signos de los tiempos que van cambiando y que nos van exigiendo nuevas respuestas, sobre todo en este momento en que vivimos pandemia y pospandemia. Muy bien, continuamos. De dos menciones de este apartado 1. Evangelizar, ¿para qué? Para que vean lo bonito que yo hablo, para que vean lo cargas que somos como parroquia, para decir que estamos de avanzada en nuestras parroquias, para decir que somos muy organizados. ¿Para qué evangelizamos? Nunca se nos olvide el norte. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál? Jesús. ¿Qué anunciamos? El reino de Dios. Es lo que Jesús nos enseñó. Por supuesto, anunciamos a Jesús, pero en Jesús y a través de Jesús, el reino de Dios, que es a lo que Él vino a este mundo. El Papa Francisco afirma que el pueblo peregrino de Dios está llamado a evangelizar y ser evangelizado para hacer presente el reino de Dios en el mundo, y da una definición exquisita de lo que es el reino de Dios: liberación de todo aquello que oprime al ser humano. Todo elemento, toda acción que lleve a que la persona viva y sea una persona en dignidad y con integridad humana, eso es reino de Dios. Entonces,
se nos invita en la evangelización a que no olvidemos, el Papa nos invita a que nuestra evangelización tiene que tener el rumbo y la orientación de anunciar el reino de Dios. El numeral 232 nuevamente nos menciona a Aparecida y nos dice, recuperando la invitación de esta asamblea, de Aparecida, la asamblea impulsa la conversión a la vida discipular misionera en comunión sinodal, movilizando a la iglesia a un renovado protagonismo de todos los bautizados. Me parece que cuando accedamos al documento debemos ir de forma pausada. Verdaderamente, cuando este documento recogió estas voces latinoamericanas, el Espíritu Santo estuvo presente, porque en cada frase y en cada numeral encontramos una riqueza inmensa. En este caso, nos habla de una conversión a la vida discipular misionera. Ya no es solamente una conversión pastoral, es una conversión discipular. Una conversión que viene desde lo más profundo de nuestro ser como misioneros y misioneras. Es una conversión, es un llamado a la sinodalidad. Si no estamos caminando juntos en nuestros grupos y en nuestras parroquias, ojo, revisemos nuestro caminar, porque no estamos en el camino de la conversión sinodal. ¿Y esto para qué? Se nos llama a un protagonismo, y ahí entramos usted y yo, bautizados, laicos y laicas, de una forma específica, en especial de los jóvenes y de las mujeres. Al mismo tiempo llama a renovar toda estructura eclesial. Se nos pide como iglesia y se tiene especial, se ha puesto especial atención a las voces de estos dos grupos, jóvenes y mujeres. Se nos invita a una renovación eclesial, en donde entramos todos como iglesia, para poder tener esos espacios que requerimos, mujeres, jóvenes, y podríamos mencionar una serie de grupos más que ustedes van a ver en el documento. No puedo extenderme, y quienes me conocen saben que ese es un tema que a mí me apasiona, pero no puedo dejar de mencionar algo. Y lo digo con una gran alegría. Por primera vez me encontré un documento eclesial en donde tiene el aval teológico, pastoral y eclesial latinoamericano, que utilice un lenguaje inclusivo. Y ustedes lo van a ver cuando lo lean. Ayer, en algunos numerales que aparecieron, no sé si alguno lo notó o alguna lo notó, pero hay un lenguaje inclusivo que no utilizan otros documentos. ¿Esto qué evidencia? Que en el resultado de esta asamblea hubo una voz de las mujeres que fue escuchada. Y hay una fuerte presión, de la mayoría de la iglesia, que somos las mujeres, a que se nos permita y se nos invite a tener posibilidad de aportar más desde instancias de decisión. Esto es muy importante en el documento y no quería pasarlo desapercibido, porque en realidad es muy evidente. El otro numeral, el B, nos habla de una evangelización integral e integradora. Es el numeral 233. Nuevamente nos dice, caminar hacia una iglesia servidora del reino de Dios implica llevar a cabo una evangelización integral.
Y esta expresión es riquísima, evangelización integral, que incluya a la persona entera y a toda la humanidad. Es una evangelización que tiene en cuenta a la persona en su ser, en su sentir, en su pensar. Es una evangelización que tiene que tener en cuenta que los jóvenes de hoy no están encontrando respuestas en nuestra iglesia. Es una evangelización que tiene que tener en cuenta que los jóvenes son sentipensantes, que no están solo para jalar las sillas en los salones parroquiales. Es una iglesia que tiene que darse cuenta que hay un clamor de los jóvenes por ser escuchados en sus dudas, en sus necesidades. Es una evangelización que tiene que tener en cuenta a los afroamericanos, a los homosexuales, que no se sienten integrados ni parte de la iglesia porque no se sienten acogidos. Es una iglesia que tiene que tener en cuenta el ser y el sentir de hombres y mujeres divorciados, divorciadas, viudas, de tantos aconteceres cotidianos, pero que a veces tenemos esquemas de evangelización riquísimos, pero no están tomando en cuenta la integralidad de la persona. Entonces, nuevamente, recordemos que es un documento que refleja el clamor de las voces latinoamericanas y se nos pide esta evangelización integral y también la evangelización que tome en cuenta la creación, nuestra casa común, del cual también hemos hablado en otras formaciones y que estamos llamados a responder como iglesia constantemente y a hacernos presente en el cuidado de la casa común, en el cuidado de la creación. Dado que consiste en hacer presente el reino de Dios en el mundo, ella incluye la promoción humana y el desarrollo integral. La persona no es solo corazón, mente, espíritu. La persona, es toda, es la integralidad, y estamos invitados a que nuestra evangelización mire esta integralidad del ser. El 234, miren lo que lindo. El Papa nos muestra, nos proyecta el horizonte de 4 sueños, y él los plasma de esta manera: un sueño social, cultural, ecológico y eclesial. Alguien que quiera leer, de los que están adelante, que mire bien el sueño social. Una América Latina y Caribe en lucha por los derechos de los más pobres. Otro, el sueño cultural. Ecológico. Un continente que custodie su belleza natural. Eclesial. Una iglesia con rostro Latinoamericano. En que el laicado sea protagonista. Son los sueños del Papa Francisco. 4 sueños que también son integrales porque están abarcando todos los aspectos: social, cultural, ecológico y el eclesial, donde todos quepamos, donde nadie se quede fuera, donde nadie esté excluido, donde tampoco excluyamos a la creación de la cual somos parte y en la cual vivimos, que es nuestra casa común. Así que un sueño que preserve identidades. Yo pienso que tal vez como costarricenses quizá no lo sentamos tan relevantes, pero si nos vamos a los pueblos indígenas, por ejemplo, en Guatemala, en México, o al sur, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, esto es muy, muy importante: preservar la identidad, preservar las raíces. Siguiente. Y la segunda parte, que ahí sí es donde ya a partir de mañana vamos a entrar nosotros en acción.
Propuestas pastorales y líneas de acción. Quiero invitarles para que miremos la hojita. Ahí donde dice parte 3, encuentran el título y encuentran la parte 1 y la parte 2, ¿verdad? De la cual ahorita hicimos mención. Dentro de las propuestas pastorales y líneas de acción, tenemos 6 dimensiones. Ahí las tienen al final de la hoja. Son 6 dimensiones. Vamos a ver al final. Miremos hacia el final. La dimensión querigmática y misionera, la profética y formativa, espiritual, litúrgica y sacramental, sinodal y participativa, sociotransformadora y la ecológica. Son 6 grandes dimensiones que las van a encontrar en el documento cuando lo lean. Por motivo de tiempo y porque la línea pastoral de este año de nuestra diócesis es la misión, vamos a mirar únicamente y a quedarnos únicamente en la dimensión primera, que es la dimensión querigmática y misionera. Esta dimensión, podríamos mencionar 2 cositas. Cuando hablamos de la dimensión querigmática y misionera, ¿a qué nos referimos? Al corazón mismo de toda acción evangelizadora que desde la centralidad de la palabra de Dios debe llegar a un anuncio, propuesta y acompañamiento de la fe en el Señor Jesús. En síntesis, la dimensión querigmática empieza por el anuncio del querigma, el anuncio del amor de Dios, el anuncio y el acompañamiento de la fe en Jesús. Y el 241 también nos señala que esta dimensión es transversal, es decir, atraviesa toda la actividad de la iglesia, toda la vida eclesial, y se desarrolla en el itinerario de las 3 etapas de la evangelización. Y aquí quienes son catequistas creo que lo van a entender muy bien. Esas 3 etapas son la acción misionera o el primer anuncio, la acción catequística iniciática, o sea, la catequesis de iniciación, y la acción pastoral, con metas y medios diferenciados. Entonces, la dimensión querigmática y misionera es transversal, atraviesa toda la acción de la iglesia y es un llamado a iniciar, a anunciar desde el querigma todo lo que es requerido en la fe para acompañar y para crecer como hombres y mujeres creyentes, ¿verdad?